Buenos días, estimados cursantes de la materia de Instituciones de Derecho Público. Mi nombre es Eduardo Varela, soy el docente que va a estar a cargo de esta asignatura en la cátedra del doctor Santiago Sinopoli, y hasta tanto dure el coronavirus vamos a comunicarnos en forma virtual. Bueno, yendo al objetivo de la materia, es importante tener en cuenta que esto les va a servir a ustedes como futuros contadores, tener una formación en Derecho Constitucional que los prepare para trabajar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para contar las herramientas en caso de que trabajaran con contadores para asesorarlos en temas de declaraciones de impuestos, y si trabajaran en el ámbito del Estado, controlar las declaraciones de los contribuyentes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya empezando a ver la relación que hay entre el derecho en las instituciones de derecho público, nos encontramos que tenemos el derecho constitucional y el derecho administrativo, y ambos están íntimamente relacionados. El derecho administrativo, que es parte de las instituciones de derecho público, es la faz dinámica del derecho público, y el derecho constitucional es la fase estética. ¿Cómo juega esto? Bueno, estas dos materias constantemente juegan en un bloque armónico. Como ustedes saben, la administración dicta resoluciones, decretos, normas que no pueden estar en disonancia con la Constitución Nacional. Entonces, por eso hablamos de un bloque de legalidad que existe entre estas dos normas, entre estas dos especialidades, el derecho constitucional y el derecho administrativo. Es importante remarcar, por ejemplo, que hoy se acaba de dictar un decreto, que es el decreto 320, que es el que congeló el precio de los alquileres hasta el 30 de septiembre. Esta es una norma de derecho administrativo dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta, que es la fase dinámica que estamos diciendo, no se podría haber dictado en contravención con la Constitución Nacional. Entonces ahí es donde estamos viendo este juego del derecho constitucional con el derecho administrativo, ¿tá? Tengan en cuenta esta idea del bloque de legalidad, como que la administración no puede dictar normas que contravengan derechos o principios constitucionales. ¿Está bien? Acuérdense del famoso tema del bloque de legalidad. Bueno, esto fue el tema del objetivo. Ya estuvimos con la presentación y ahora vamos a ver cómo es el tema de la evaluación. La evaluación consta de dos partes. Tenemos la evaluación técnica, en donde se los va a interrogar en dos parciales escritos. En caso de promocionar con una nota de 7 o más, no van a final. En caso de no sacarse esas notas, darán un examen final escrito. Y la otra forma de evaluación es la evaluación conceptual, que consiste en asistir a las clases, participar en las clases y hacer trabajos prácticos. Cada clase va a tener un trabajo práctico. Hoy, por ejemplo, al final de la clase les voy a dejar 5 preguntas que me contesten a mi correo electrónico, que se los digo. Es eduardojorgevarela@gmail.com, y ahí me van a tener que responder antes del 6 de abril, que va a ser la próxima clase virtual. Bueno, ahora entrando de lleno en la materia, ustedes tienen que tener en cuenta dos cositas primero. Acá les muestro esta Constitución, que es la Constitución Argentina, que contiene la reforma de 1994. ¿Por qué les muestro esta Constitución?
porque acá están comentados todos los artículos en forma muy escueta, breve y concisa. Si se la pueden conseguir, se las recomiendo para seguir todos los temas que vayamos viendo en la comisión. Después, esta guía de constitucional, guía de estudios de derecho constitucional, en donde están desarrollados cada uno de los temas que vamos a ver en las unidades. Esas son las dos elementos de bibliografía que les recomiendo, además de los que recomienda la cátedra, y después vamos a estar usando un blog personal mío en donde vamos a subir elementos para que ustedes puedan ahondar o profundizar la materia. Les dejo la dirección de mi blog, es www.eduardojorgevarela.blogspot.com. Probablemente más adelante vamos a ver cómo hacemos funcionar este blog entre todos. Bueno, ahora vamos a la materia propiamente en sí. Instituciones de Derecho Público tiene 19 unidades. 16 unidades corresponden al derecho constitucional, 2 unidades corresponden al derecho administrativo y 1 unidad corresponde al derecho tributario. El derecho constitucional, vamos a ver, hoy vamos a ver la primera parte, la primera unidad, vamos a hablar un pantallazo general de las constituciones y de la Constitución argentina en particular, del derecho administrativo, donde vamos a ver la organización, el funcionamiento del Estado, acto administrativo, contrato administrativo, servicios públicos, funcionarios públicos, relación de empleo público y derecho tributario, que a ustedes como futuros contadores les puede servir para ver cómo es el funcionamiento de los gastos del Estado, el gasto y cómo recauda del Estado. Para ver el tema de la ley de presupuestos, para ver la parte del artículo 4 de la Constitución, impuestos directos, impuestos indirectos, cómo es ganancias, cómo son los otros tributos que recauda el Estado Nacional, y después, bueno, cómo es esta mecánica, ¿no?, impositiva que en general a los argentinos les cuesta mucho. Ustedes, si están en la faz privada, les va a servir para aconsejar a sus clientes cuando los vengan a ver en el estudio. Y si están en la faz pública, si son funcionarios, si trabajan en la AFIP, si trabajan en la aduana, si trabajan en cualquier otro organismo descentralizado, recaudador, también les va a servir para profundizar la materia y adquirir más conocimientos, ¿no? Bueno, ahora vamos a la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Bueno, enseñaba Gregorio Badeni, un importante constitucionalista, que la Constitución es la norma fundamental dictada en un país determinado, destinada a regir la voluntad de los individuos, y que es la ley fundamental a la que se deben adecuar el resto de las normas dictadas. ¿Por qué es tan importante la Constitución en los países? Fundamentalmente porque es la norma de la cual deriva el dictado del resto de las normas, y porque además no se puede concebir una norma, una ley, un tratado, una resolución, un decreto que fuera a vulnerar la Constitución como norma más importante. Enseñaba Hans Kelsen, que fue el redactor de la Constitución austríaca de 1810, que existía una pirámide constitucional que implicaba, una pirámide normativa, que implicaba que en ese vértice, en ese triángulo, la Constitución estaba arriba, y dentro de ese triángulo existían decretos, leyes, resoluciones que tenían que dictarse de acuerdo a lo que mandaba la Constitución. Nunca podían ir en contra de la Constitución. Por eso es muy importante este concepto de la pirámide constitucional que enseñaba Kelsen y que se aplica a todos los países con raigambre de derecho positivo, como es el nuestro, en que la Constitución es la norma fundamental a que se tienen que adaptar el resto de las normas. Bueno, ahora vamos a ver
los tipos constitucionales que existen, tenemos son clasificaciones, un tipo racional normativo que implica la elaboración o un conjunto de normas escritas dictadas por la voluntad o razonamiento humano de forma tal de establecer un orden en la comunidad y en el Estado. Ejemplos de estas constituciones son la Constitución de Estados Unidos de 1776 y la Constitución Argentina de 1853-1860. Después tenemos el tipo historicista de constitución, que es la constitución producto del desarrollo histórico de una determinada sociedad, que es la Constitución de México de 1979, y después tenemos la constitución de tipo sociológico, que crea un régimen político actual de una sociedad. Es el ejemplo de la Constitución de Venezuela. Después tenemos clasificaciones de las constituciones. Tenemos la constitución escrita y la constitución verbal. La constitución escrita son normas constitucionales reunidas en un texto único. Volvemos al mismo ejemplo: Constitución de Estados Unidos, Constitución de Argentina. Constitución no escrita se basa en la tradición, en las costumbres y en leyes dispersas. Un ejemplo es la Constitución inglesa, que no se encuentra escrita, sino que está en leyes dispersas y basada en tradiciones y en costumbres. Ejemplos de estas leyes dispersas: de Bill of Rights de 1265, fue una petición que hicieron los nobles ingleses a Juan sin tierra cuando les quiso confiscar o cobrar impuestos por las tierras que no estaban utilizando. Esa norma integra la Constitución de Inglaterra como antecedente primigenio en el resto de la Constitución. Después, si seguimos en las clasificaciones, tenemos la Constitución rígida, la Constitución flexible y la Constitución pétrea. ¿Qué es una Constitución rígida? Constitución rígida se le llama a aquellas constituciones en donde para reformar la norma fundamental existe un procedimiento establecido en forma especial, como es el caso de la Constitución Argentina. Es una constitución rígida. Según el artículo 30 de la Constitución Argentina, el procedimiento para hacer la reforma de la Constitución es a través de una convención constituyente convocada a tales efectos. Ejemplo de esto es la Convención Constituyente de 1994, que reformó la Constitución Argentina, el famoso núcleo de coincidencias básicas. La ley 24.309 fue la que estableció la necesidad del llamado para que se reformara la Constitución. Después